Esto es lo que vimos la otra vez, es parte de la otra clase, de lo que es periodonto. En realidad es la misma clase, esto sería lo que es el periodonto de protección. Esperen que saco acá un segundito. Si no, no vamos a ver nada. Corro acá. Ahí está, lo tengo que activado para que el que habla me aparezca. Así que pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? No hay problema, de hecho mejor, yo quiero que participen. Esto es lo que vimos la otra vez, por lo menos una de las últimas partes. Acá está, ¿se ve el puntero acá? ¿Lo ven ustedes? No. ¿No No, ven no se ve. nada? No. Qué lástima. No sé. Si yo les hago así, ¿no se ve? No. No, nada, no se ve nada. Forma de marcar. Bueno, acá sí ven la flecha, ¿no? Sí, las fechas son. Sí, sí, ahí sí. Bueno, a ver si puedo agrandar un poco esto. Si pueden ver todo. Voy a apagar esto. Y voy a apagar esto. Así no se ve. La dejo así, y de última, así por lo menos ven la flechita. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Sí. Genial. Sí, sí. Acá está lo que hablamos recién. La función de estas fibras que hay acá, ¿este qué tejido es el que está acá? Tejido ¿Qué conectivo. densidad es este? Conectivo. Este es el tejido conectivo. ¿Esta qué densidad es? La que va desde acá hasta acá. Libre. No, de acá hasta acá. La Ah, libre es no esta. veo. Acá. La que va desde acá, lo que correspondería como el fondo del surco, en realidad que sería ahí, hasta la mucosa alveolar. Y la insertada. Está la insertada, ¿sí? Están las fibras conectivas acá, que son fibras colágenas, que son inelásticas, son fibras que no se distienden. Acá dibujaron como estos rulitos acá abajo, esos serían las fibras elásticas. La diferencia entre la mucosa alveolar y la en sí insertada es que en vez de tener fibras colágenas puras, como tiene la insertada, la mucosa tiene fibras elásticas. Eso es lo que permite el movimiento, ¿sí? Y después tenemos la encía libre, que es esta que está acá arriba, que es la encía que no tiene inserción directa a estas estructuras, sino que está en el aire. Si uno coloca una sonda, puede ingresar por ahí, por eso se llama encía libre, no tiene inserción. No es que no tenga fibras, tiene fibras, y esas le dan la estructura, pero no tiene inserción directa como tiene la encía insertada acá. Y acá está toda la distribución de las fibras, que son las que hacen esas flechas rojas que ven ahí, que lo que logra esto es que el tejido comprima el tejido blando contra el diente. Esto es el periodonto de protección, ¿sí? Tiene inserción. ¿A dónde se inserta el periodonto de protección? ¿A qué estructuras? Ahí se ve. ¿Dónde se insertan estas fibras? Al hueso alveolar. Al hueso. El hueso Algunas alveolar. son periósticas, o sea, van al hueso, y las otras A la superficie dentaria. a la superficie dentaria, ¿sí? Que es esta parte que hay acá, que es la parte conectiva, que se une hacia la superficie del diente. Eso es lo que le da inserción al periodonto de protección, ¿sí? Es el que le da la estabilidad. Lo que vamos a hablar hoy es de lo que es el periodonto de inserción, que tiene otra función distinta. A ver si lo puedo bajar acá. Voy a poner la presentación porque no me los puedo pasar. Esto ya lo vimos, la diferencia entre lo que ven en azul es la encía libre y lo que ven en rojo es la encía insertada. Acá están las fibras dentogingivales. Acuérdense que hay fibras que van de la encía al diente, pero también hay fibras que van de diente a diente. ¿Sí? Esto es algo que tampoco está en los implantes, que es importante. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de implantes. Es lo que permite la papila formada. Vimos periodonto de protección, vamos a ver periodonto de inserción, la temática de hoy. El periodonto de inserción está formado por estas tres estructuras que ustedes ya conocen de histología, que es el cemento, el ligamento periodontal y el proceso alveolar o el hueso alveolar. ¿Sí? Se puede decir de las dos maneras. La imagen que ven acá a la derecha, voy a achicar otra vez, así puedo señalar, van a ver estas estructuras. Lo que ven acá, la flecha la ven, ¿no? Sí. Bien. A ver si lo hago con esto. ¿Ahí se ve bien con amarillo? ¿Se ve el puntero amarillo ahí? No, el color amarillo No, no, la tenemos igual. flechita No, negra. no, anda ahí. No, solo la flecha. Bueno, esto que ven acá, ¿qué es? Que acá tiene la D. ¿Qué piensan que es esto? Es una microscopía, ¿no? Obviamente. Esta es la dentina. Este es un corte de todo el periodonto de inserción. Acá lo que van a ver es parte del diente, todo el ligamento periodontal y el hueso. ¿Sí? ¿Se entiende bien? La dentina. Lo que van a ver acá es el cemento. El cemento tiene, ven que es bastante grueso el cemento, esto ahora lo vamos a ver y va variando. Esto que ven acá en un color más celeste, ¿qué es? El ligamento. El ligamento periodontal. ¿Sí? Acá están las fibras. ¿Estos agujeros qué son? A ver si interpretan algo de esto. Son vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos se ven como vacíos en la histología. Son vasos sanguíneos. Estos puntitos negros son los fibroblastos y acá están las fibras. ¿Y esto que ven acá qué es?
El hueso alveolar. El hueso alveolar, ¿sí? El hueso alveolar tiene, vamos a ver acá que hay un hueso distinto, que es el hueso que está en contacto con el ligamento, ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de estas formas circulares que había en el hueso? Que tenía un agujerito en el medio, ¿cómo se llamaban? Sistema de Havers. Claro, el sistema de Haber es el sistema de canales, ¿sí? Esto es el ostión, que sería todo el sistema completo, donde están los canales de Haber, con el vaso sanguíneo y las formas concéntricas de laminillas, que es el ostión. ¿Sí? Esto se ve normalmente en el hueso maduro, y vamos a ver que acá, en este hueso que hay acá, esto no está, o es distinto, ¿sí? Ahora vamos a ver que es un hueso completamente distinto, el que está en contacto con el ligamento, que el resto del hueso. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Paso de vuelta a presentación. Bien. Entonces, esto no los vamos a evaluar con esto, solamente para que lo sepan. ¿Se acuerdan de lo que es esta imagen? ¿Alguien se acuerda de esta parte? ¿Qué sería esto? El periodo de campana. Claro, es el folículo dental y acá se ven las estructuras de cómo se forma el diente en la parte embrionaria. Y se acuerdan que el ligamento periodontal, ¿de dónde se formaba? ¿Cómo se formaba esa última parte de la raíz? ¿De dónde venía? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Se acuerdan de la vaina radicular de Herwig? Que era la extensión de esas dos epitelios que iban bajando, que quedaba el epitelio reducido, y después se formaba hacia un lado dentina y hacia el otro lado el periodonto de inserción, ¿sí? Ese ectomesenquimático. Bueno, no importa, lo importante es que ustedes entiendan que este es el proceso de formación, y es importante saber el origen, porque embriológicamente lo que es el periodonto de inserción, estas tres estructuras se forman al mismo tiempo, se forman del mismo tejido, o sea, tienen el mismo origen embrionario. Esto es importante porque tiene que ver con lo que es el desarrollo y con lo que es la curación después de esa herida. Cuando los tejidos son del mismo origen, tienen un comportamiento similar, y ahora vamos a ver qué importancia tiene eso, ¿sí? Pero solamente para que lo sepan. En cuanto a funciones, esto es pregunta típica de examen. ¿Cuáles son las funciones del periodonto? ¿Sí? Es la inserción, por supuesto, que es la principal función. ¿Cuál sería el sentido de todo esto? Es darle estructura. Es una estructura que lo que hace es sostiene al diente con el hueso, ¿sí? Sostiene la estructura dentaria al hueso. Entonces, este aparato de sostén está diseñado principalmente para eso. Tiene función de inserción, tiene función mecánica. ¿Cuál sería la función mecánica de este aparato? Distribuir la fuerza masticatoria. ¿Sí? Claro, o sea, el diente durante toda la vida va a estar sometido a diferentes potenciales peligros. La principal función que va a tener es recibir las fuerzas masticatorias, ¿sí? Cuando esa fuerza masticatoria cae sobre el diente, piensen que el diente es una estructura rígida. Entonces, esa estructura rígida va a recibir la fuerza. ¿Cómo se transmite esa fuerza? ¿Hacia dónde va? Hacia el ligamento. Va hacia el ligamento, y el ligamento ¿a quién la transmite? No. ¿Cómo se disipa la fuerza? ¿Hacia dónde va? Hacia el hueso alveolar. Hacia el hueso Sí. alveolar. Entonces hay dos estructuras ahí que van a amortiguar, con distintas rigideces, ¿sí? El más móvil, el más blando de todos es el ligamento, que es el que tiene las fibras colágenas, que va a amortiguar. Esa fuerza se va a transmitir al hueso, y el hueso va a recibir y va a terminar de amortiguar esa fuerza que recibe. Después tiene una función sensorial. ¿Cuál sería la función sensorial? Tiene fibras nerviosas. Los propioceptores. Claro, tiene propioceptores. ¿Qué tipo de sensibilidad tiene el ligamento? ¿Qué puede percibir? Es como el tacto, digamos. O sea, claro. Es la propiocepción o mecanorecepción, que es lo que permite es que ante una fuerza puede sentir dolor, puede sentir percepción y puede sentir presión, ¿sí? Esas son las sensibilidades, las tres sensibilidades que tiene. Tiene la propiocepción. Ustedes piensen que cuando muerden un elemento como puede ser un pelo, lo van a percibir, ¿sí? Esa sensibilidad que tiene el diente esa percepción a los cambios de posición y de presión, es muy preciso. Y eso lo da el ligamento periodontal, exclusivamente. Otra diferencia con el implante, esto no lo tenemos en el implante. Cuando vos mordés con un implante, no vas a tener un ligamento ni que te amortigue las fuerzas, ni que nos dé la propiocepción. El hueso con el tiempo termina adquiriendo cierta propiocepción por parte de los implantes, con el tiempo. Pero nunca va a reproducir lo que es el diente y el ligamento. Y la parte adaptativa, reparativa, ¿para qué creen que puede ser? ¿Qué sería esto? Y para lo mismo, cuando recibe fuerzas, ese hueso poder ir respondiendo la reabsorción y la neoformación que tiene. Exacto. Hay una adaptación a las fuerzas. Por ejemplo, esto ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de trauma.
Y eso se ve mucho en ortodoncia también. Cuando uno aplica una fuerza sobre un diente, depende del tipo de fuerza. Hay fuerzas que simplemente generan un movimiento fisiológico en el cual no se requieren cambios, pero hay fuerzas o situaciones donde requiere una adaptación a esa fuerza. Si una fuerza es constante, el ligamento termina reabsorbiendo parte del hueso y neoformando, y lo que puede terminar sucediendo es un cambio de posición. Los dientes saben ustedes que migran con el correr de los años. Es una adaptación constante ante la demanda, ¿sí? Lo mismo si hay un trauma muy fuerte o un trauma mayor donde hay una ruptura o una lesión. Donde hay una lesión, el que tiene que reparar ahí es el ligamento, ¿sí? Y lo mismo lo vamos a ver después cuando veamos cicatrización periodontal, que nosotros podemos utilizar ese potencial de regeneración que tiene el ligamento para volver a formar nuevo tejido en áreas donde se perdió, como por ejemplo en la enfermedad periodontal, ¿sí? O en una recesión gingival, cuando uno quiere volver a cubrir una superficie radicular, tiene que entender bien este mecanismo de curación que tiene el ligamento. Y que eso lo va a hacer, hay una clase exclusivamente de eso. Bien. Como definición, el ligamento periodontal es un tejido conectivo blando que tiene un alto contenido de fibras, ¿sí? Y células. Es ricamente vascularizado, ahí se ve en la imagen, esos círculos blancos son vasos, tiene mucha irrigación el ligamento, y se extiende entre dos tejidos calcificados. ¿Cuáles son los dos tejidos calcificados que se extienden? El diente y el hueso. Sería el cemento radicular, porque el ligamento no va directamente a la dentina, tiene un cemento, y del otro lado va directamente ¿a dónde? El otro extremo, que sería el extremo Al hueso óseo. óseo. Hueso Al hueso alveolar. que, vamos a ver que hay un hueso que en realidad no entra en contacto directo con el alveolar, entra con otro hueso que ahora lo vamos a ver, que vamos a ver más adelante. Bien, en cuanto a su composición, el ligamento va a tener, como todo tejido conectivo, va a tener células y una matriz extracelular, ¿sí? Vamos a ir viendo qué células tiene. Tiene muchas células, porque es un tejido que tiene unas células que son pluripotenciales, o sea que se pueden diferenciar hacia distintos tejidos, pero obviamente la célula más importante y la célula principal del ligamento periodontal es el fibroblasto, ¿sí? El fibroblasto del ligamento periodontal. El fibroblasto tiene la función de formar y reabsorber la matriz y formar las fibras, o sea, prácticamente las funciones principales las tiene el fibroblasto. Lo que va a hacer es regular el metabolismo, va a reabsorber y formar sustancia, y va a formar las fibras. Las fibras que forman el fibroblasto del ligamento periodontal son, ¿qué tipos de fibras son? Principalmente, a ver si se acuerdan. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es el ligamento? ¿Es un tejido elástico o es un tejido un poco más duro, más fibroso? ¿Son fibras colágenas? Las fibras son colágenas, ¿sí? Son colágenas tipo 1 principalmente, son las fibras más densas, que son las fibras que son más estables. ¿Sí? En realidad son fibras que no se extienden. Eso que ven acá en la imagen del fibroblasto ahí dibujado, que dice TC, que es el tropocolágeno, lo que hace es, van formando como unas fibras, que son de unos aminoácidos, forma el tropocolágeno, son esas proteínas que lo que va haciendo es se van agrupando y forman lo que llaman las fibras colágenas, y esas fibras se van uniendo en haces y forman la fibra colágena propiamente dicha, que es como un racimo de fibras que son inextensibles o muy poco extensibles. Y ahora vamos a ver el tema de la disposición de estas fibras, porque uno lo que creería, por lógica, sería que hay fibras elásticas, y en realidad hay muy poquitas fibras elásticas, son principalmente fibras colágenas. Cuando uno tiene que decir qué fibras hay en el ligamento, son colágenas. Ahora, si yo les digo que esas fibras no se distienden, ¿cómo hace el ligamento para amortiguar ese movimiento si las fibras no se distienden? ¿Cómo están esas fibras? ¿Están tensas o están flojas en el ligamento? ¿Qué creen? Tensas. No. Están más bien, están como si fuesen como enruladas, ¿sí? Están así. Entonces, es como si fuese un cable. ¿Vieron alguna vez esos cables viejos de teléfono que eran como enroscados así, que uno los tira y vuelven? Sería algo parecido así. Son como ondulados. Entonces, ante una tensión se distienden, pero tienen un límite. No pueden seguir extendiéndolos. Si se siguen, se rompen directamente. El colágeno no se puede distender. Solamente las fibras elásticas tienen esa propiedad, que en el ligamento no están, porque no sería bueno tampoco que vos agarres el diente y tires y el diente se tire como un chicle, ¿sí? No tiene elasticidad, son fibras colágenas. Cuando uno tira, llega a un punto donde se detiene. Eso es el ligamento. Si se excede esa fuerza, esa fibra ya se rompe directamente, y se tiene que reparar. Eso sería una luxación, cuando se rompe la fibra, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una extracción dentaria. Necesitamos tensionar las fibras y romperlas para poder retirar la pieza, ¿sí? Por eso es importante entender qué tipo de fibras hay, hasta incluso qué movimientos hacer. Por eso
muchas veces se genera tensión y ahí se hace el corte de la fibra, ¿sí? Del ligamento periodontal. Bien, entonces tenemos los fibroblastos, que son los que van a formar las fibras y van a mantener el metabolismo ahí de la zona. Después vamos a encontrar otras células que van a ser los cementoblastos y los cementoclastos, que son células, los cementoblastos son células formadoras de cemento, ahora lo vamos a ver, cuando veamos cemento, que también todas provienen del ligamento periodontal. O sea, desde el ligamento van a aparecer, o se pueden formar o diferenciar células hacia osteoclastos, hacia osteoblastos, cementoclastos y cementoblastos, y fibroblastos. O sea, todo ese proceso y todo eso lo maneja el ligamento periodontal. Después hay células progenitoras, que serían las células indiferenciadas, que son las células que después se van a transformar en las distintas células que vamos a necesitar para formar los distintos tejidos. O sea, lo que tenemos son células que se llaman pluripotenciales, o sea, son células inmaduras que ante un determinado estímulo se van a formar o en cementoblastos, o en fibroblastos, o en osteoblastos, ¿sí? En general, todo lo que es osteoclastos derivan de otro lado, vienen de la sangre, vienen de los monocitos macrófagos, o sea que vienen de otro lado. Pero todas las células formadoras provienen del mismo ligamento. Y después lo que tenemos es unas células que se pueden encontrar, que son los restos epiteliales de Malacés. No sé si se acuerdan de esto. Son células, ¿se acuerdan qué eran estas? ¿De dónde venían? A ver si alguien se acuerda. ¿No se acuerdan? Son células que son restos de la vaina epitelial de Herwig, de la formación de la raíz. ¿Se acuerdan que en realidad las células de la formación son epiteliales? Después quedan los dos tejidos, eso se rompe esa vaina y se conecta el cemento con la dentina y quedan adheridos ahí. Y muchas veces puede pasar que quedan estos restos, y estos restos pueden dar después lesiones como quistes. ¿Se acuerdan del quiste periodontal lateral? Algunos quistes que derivan de células embrionarias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de patología esto? No sé si lo vieron ya. ¿Vieron algo de esta parte? No. No sé bien el programa de ustedes. ¿Vieron algo de patología? No, no vieron todavía. Bueno, hay células epiteliales que quedan metidas dentro del tejido conectivo, que son células que se formaron durante la parte embrionaria y quedan aisladas ahí. Y esas células en algún momento pueden generar una lesión, es una lesión benigna, pero puede generar una lesión, y por eso es importante saber cuál es, y cuando haces el estudio diagnóstico, vos sabés de qué origen viene esa célula, ¿sí? Es solamente para que lo sepan. Pero bueno, esto también es pregunta de examen. Yo les voy diciendo, yo lo que quiero es que me presten atención a los conceptos, ¿sí? Tienen la imagen, esto queda grabado, después lo pueden volver a ver, y tienen los contenidos, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es la matriz extracelular, o sea, lo que no es celular, sino lo que está por fuera de la célula, lo que vamos a tener es que hay proteínas colágenas, como es el colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4, principalmente es tipo 1 y tipo 3, que son las más rígidas, las 4 se encuentran ahí en otras menos cantidades. Tenemos proteínas no colágenas, que son todas el resto de las proteínas, esto no tiene tanta importancia clínica, pero tiene que saber que están, que son los proteoglucanos y las glucoproteínas, que son las estructuras que unen unas con otras, es lo que forman toda la matriz. Y la sustancia fundamental, que es el líquido y todos los tejidos que están ahí, que es lo que necesitan para poder moverse las células dentro de esa matriz. Bien. Vamos a tener que en el ligamento periodontal van a haber dos tipos de fibras, o dos grupos de fibras. Las fibras principales, que son las que les comentaba recién, que son las fibras que van a ir, son las más largas y las más grandes, que unen la superficie del cemento con la superficie del hueso. Son las fibras largas y gruesas, inextensibles, de colágeno, que son las que van a sostener el diente principalmente. Y después hay fibras accesorias que tienen otras funciones, que son más de sostén. Acá tenemos los grupos de fibras principales, esta foto está medio fea, no tuve tiempo de agregar otra. Vamos a ver que las fibras principales, dentro de las principales, que son estas colágenas que les digo, van a tener distintos grupos. Esto sí, pero lo tienen que saber, lo tienen que recordar. Vamos a ver que están las fibras crestales, que son las fibras que están arriba, se las voy a ir marcando acá. Las crestales, que son las que salen de la cresta ósea hacia la superficie del cemento. Las horizontales, que están en esta porción, la porción más coronal. Después están las oblicuas, que son las que van hacia abajo, que son las que mayor hay, que están en dirección apical, oblicua hacia apical. Después están las apicales, ¿sí? Y después están las interradiculares. Las interradiculares las vamos a encontrar entre raíz y raíz en una pieza multiradicular, que acá no están, y las transeptales, que son las que van a ir desde un diente hacia el otro diente. ¿Qué hay? En realidad las transeptales se consideran, uno las puede poner en este grupo, pero se las considera que son del periodonto de protección, por realidad son fibras gingivales. ¿Sí? No estarían entre el hueso y el cemento, sino que estarían por arriba de ese hueso. Pero bueno, básicamente lo que tienen que saber son las crestales,
las horizontales y las oblicuas, y las apicales que faltan ahí. Y después están las interradiculares, que serían dentro de una misma raíz, de raíz a raíz, y las transeptales, que es de un diente a otro diente. ¿Sí? ¿Está claro esto? Esto es pregunta bastante común de examen. Bien. Acá están las fibras vistas histológicamente. Estas imágenes son del libro del INDE. Acá lo que pueden ver es, a ver si se entiende bien, voy a achicar de vuelta para que puedan marcar. Este es el colágeno tipo 1, estas son las fibras. ¿Ven la orientación de estas fibras? Que son como si estuviesen onduladas. ¿La ven bien? Bien, esto que están acá, esto es el hueso que está en contacto con el ligamento. Y estas fibras, ven que las fibras que vienen del ligamento se meten dentro del hueso. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas fibras que iban del ligamento al hueso? Tiene un nombre. Las fibras de... ¿No se acuerdan? ¿No lo vieron? Las fibras de Sharpey se llaman, no sé si las han escuchado. Las fibras de Sharpey son, cuando termina la fibra, las fibras principales del ligamento y se insertan dentro del hueso, esas fibras se llaman fibras de Sharpey. Lo mismo se llama la misma fibra, pero al cemento. ¿Sí? Entonces, se ven así histológicamente. Ven cómo hay una continuidad entre la fibra que se inicia en el hueso, atraviesa el ligamento periodontal y finalmente se inserta, como se ve acá, acá se ve la inserción de las fibras. Esto es una fibra principal. ¿Sí? Bien, vamos pasando. Y después hay otras fibras que no tienen función de sostén. En realidad no se sabe muy bien cuál es la función de estas fibras, que son las fibras, hay fibras elásticas que son estas, que se ven acá como verticales, que se llaman fibras elásticas o de oxitalano. Oxitalano en realidad sería la fibra inmadura, y las fibras reticulares, que son las fibras que no tienen función de sostén, sino que tienen función propia dentro del tejido. Pero bueno, eso también lo tienen que saber. ¿Sí? Son fibras que se pueden encontrar normalmente en el ligamento. Tienen otra tinción, pues son difíciles de ver, y son muy chiquititas. Bien. Con respecto a la inervación, es lo que hablábamos hoy, tiene propioceptores, mecanoceptores y termoceptores. No hablamos de termoceptores. Eso también percibe el calor del ligamento periodontal. Y todos estos cambios que puede haber en posición, en presión, en temperatura, van a dar un estímulo sensorial que va a generar una respuesta motriz o sensitiva, que puede ser incluso directamente a médula, que es una respuesta rápida, que eso bueno, lo habrán visto en anatomía. Va y vuelve directamente a la médula ósea y da una respuesta tipo reflejo. ¿Sí? Si no está la otra, que es la sensitiva, que es un poco más larga, que se obtiene también del ligamento. Pero todas las zonas que están rodeadas del ligamento periodontal van a tener inervación, y la inervación es la que ustedes conocen, que es la inervación dentaria. A través del nervio trigémino van a percibir todo lo que es sensitivo. Muy bien. Respecto a la irrigación, vamos a ver que el ligamento está muy irrigado, es un tejido muy, muy irrigado. Vamos a ver que la irrigación, el ligamento tiene su irrigación propia. Directamente hay una rama que viene desde apical, que es el mismo paquete que ingresa para el diente. Desde esa rama se dividen ramas hacia el ligamento periodontal. O sea que el ligamento va a tener su propia irrigación. A su vez, esa irrigación que es del ligamento va a irrigar al cemento y va a irrigar la porción del hueso que está en contacto con el ligamento. Toda esa irrigación depende del ligamento. Y esto es importante, es muy importante, sobre todo en el proceso de extracción. En una exodoncia dentaria, que este es un factor que ahora tiene mucha importancia, todo el mundo se habla de esto hace unos años, que es el comportamiento de las tablas óseas. Esto es muy importante para implantes, de las tablas óseas cuando uno hace una exodoncia. Cuando uno hace una exodoncia, hay parte de ese hueso que se va a perder invariablemente, aunque hagamos lo que hagamos, porque esa irrigación que tenía ese hueso dependía del ligamento, y al eliminar la pieza dentaria, se pierde la irrigación sanguínea y ese hueso se necrosa. Eso es un factor importante a tener en cuenta. ¿Sí? El hueso a su vez tiene su propia irrigación, como se ve acá en estas ramas, lo voy a poner así. Ven que tiene su propia irrigación, a su vez esas ramas están conectadas con el ligamento, hay una especie de anastomosis ahí, pero si uno elimina la irrigación interna del ligamento, la superficie del hueso que está en contacto con el diente va a sufrir una necrosis en la extracción. El resto del hueso, que es el hueso alveolar, va a conservar su irrigación porque tiene su irrigación propia. La otra irrigación que hay es la supraperióstica, que es la que viene por fuera de la tabla ósea, que acá se ve bien, que a su vez eso se va dividiendo en ramas, y esa irrigación es la que le va a dar irrigación a la encía. En realidad la encía va a recibir 3 irrigaciones. Va a recibir irrigación del ligamento periodontal, irrigación del hueso y la irrigación supraperióstica, o sea que va a tener una triple irrigación. Eso tampoco está en los implantes, porque no tenemos ligamento y no hay irrigación desde el ligamento.
queda solamente la nutrición desde los vasos supraperiósticos y de la parte alveolar. ¿Sí? Es una de las principales diferencias con el implante. Volvemos a la clase. ¿Vienen bien hasta acá? Sí. Díganme, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Yo quiero que sea interactivo. Bien, si hablamos de funciones de ligamentos, lo que hablamos recién. Sostén, nutricional, sensitiva y regenerativa, reparativa. Vamos a hablar un poco de lo que es el cemento radicular. ¿Sí? El cemento radicular, la definición del INDE del cemento radicular es un tejido mineralizado, especializado, o sea, es un tejido con mucho desarrollo, que cubre las superficies radiculares y en ocasiones pequeñas porciones de la corona del diente. O sea que a veces el cemento puede estar depositado sobre el esmalte incluso. ¿Sí? Esto es una cuestión embrionaria. Está formado por fibras colágenas incluidos en una matriz orgánica. ¿Sí? Hasta acá casi que es lo mismo que el hueso, si lo vemos como definición. Tiene un alto contenido mineral del 65%, lo cual es mayor que el hueso. El hueso tiene un contenido mineral de un 60% normalmente. El cemento es más mineral todavía que el hueso. No tiene vasos sanguíneos y no tiene nervios, no sufre remodelación y se deposita durante toda la vida. Esto es importante, es un tejido que no es un tejido como la dentina, que no tiene, o como el esmalte que no tiene células. Tiene células, no todo, pero tiene células, pero no tiene metabolismo, no hay un mantenimiento, porque no hay irrigación sanguínea. Es un tejido que se forma, que lo forma el ligamento, y se mantiene y sigue creciendo con el tiempo, y quedan incluidos los cementocitos dentro del cemento. ¿Sí? El cemento radicular, ¿cuál es la función del cemento principal? ¿Qué lo dice? ¿Cuál creen ustedes que es la función? La inserción. Es inserción. O sea, es como si fuese es como el pegamento que hace que se adhiera a la superficie radicular. El ligamento, cuando se tiene que unir al diente, siempre va a formar cemento. Siempre. Lo mismo va a suceder cuando hacemos una regeneración. Si nosotros tenemos un defecto periodontal y tuvimos una pérdida de inserción donde quedó expuesta la raíz, y esa raíz se contaminó y tuvo bacterias y sarro, cuando nosotros eliminamos ese sarro, esas bacterias, lo que buscamos es tratar de generar una superficie adecuada para que se pueda volver a formar cemento sobre esa zona, y ahí se va a insertar el ligamento. El ligamento no se puede insertar directamente sobre la dentina. Siempre tiene que haber cemento. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a tener que tiene fibras colágenas también, tipo 1 y tipo 3, una matriz orgánica, un contenido mineral, que es el 65%, lo que hablábamos recién, y la función es inserción de fibras, es la función principal, y también tiene una función reparativa, que ahora vamos a ver que en algunos casos se produce una reabsorción radicular, o una pérdida por alguna situación, y el cemento se tiene que volver a formar. Está bien que el cemento que se forma en realidad lo forma el ligamento, pero bueno, hay un cemento que es reparativo, que ahora lo vamos a ver, que es el que se forma cuando hay reabsorción. Esto es más a modo informativo, lo tienen que saber, o por lo menos traten de entender, no hace falta que lo sepan perfectamente de memoria, pero sí que entiendan que hay distintos tipos de cemento. Hay un cemento que se llama acelular afibrilar, que es el cemento que se forma, que no tiene, como dice su nombre, no tiene células y no tiene fibras, o sea, es todo matriz. Ese cemento se forma, es embrionario, se forma solamente en las porciones coronales y la van a encontrar muy cerca del límite velocementario, y nada más. Y es un tejido que no se va a volver a formar nunca más. Después tenemos el cemento acelular, células de fibras extrínsecas. O sea, ¿qué va a tener acá? Son células, es una matriz sin células con fibras que vienen desde afuera. Después tenemos uno que se llama celular mixto estratificado, que ese sí tiene células, que es el que es metabólico, que va a tener tanto fibras intrínsecas como fibras extrínsecas. Ahora lo vamos a ver a qué me refiero con esto. Y después está el celular de fibras intrínsecas, que es el cemento de reparación, ¿sí? Que es el último, que se encuentra solamente en áreas donde hubo reabsorción. La mayor parte del cemento que van a encontrar son los dos del medio, el celular de fibras extrínsecas, que está en la porción más coronal, y el mixto estratificado, que va desde la parte media y toda la apical, que es la parte más gruesa, es el que mayor cantidad tenemos, el celular mixto estratificado. Acá está la celular afibrilar, acá no sé si se ve, es una histología donde se ve el esmalte, esto blanco que está acá es el esmalte, y este cemento se encuentra solamente en esta porción, no lo van a encontrar en otra área, que son estas marquitas negras que se ven acá, solamente lo van a encontrar en esa zona. Es liso, no tiene células ni tiene fibras, está solamente en la porción cervical. Después vamos a tener el cemento acelular de fibras extrínsecas, que es el que entra en contacto con la superficie dentinaria,
que no tiene células, o sea, se formó en una etapa, quedaron las fibras incluidas y las fibras se insertan ahí. Tienen las fibras de Sharpey. Cuando hablamos de fibras extrínsecas, me refiero a esas fibras Sharpey, que son las fibras de colágeno principales del ligamento que se insertan en el cemento. ¿En qué cemento se insertan? En este. Es el acelular de fibras extrínsecas. En este y en el que viene después. Este se encuentra en la porción coronal y media de la raíz. Ahí dice en el texto. Tiene fibras de Sharpey principalmente. O sea, las fibras que tiene son extrínsecas. Y después tenemos el otro tipo, que es el que se va formando todo el tiempo, que es el acelular. No, perdón, le dije mal. Ese es el mismo que vimos recién. Acá está la diferencia entre... Acá se ve el entramado, no sé si lo ven ahí en el dibujito, este dibujo está bastante claro. Acá ven la dentina, el cemento, y van a ver que hay fibras que corren como paralelas a la superficie dentinaria, y fibras externas, que son las extrínsecas, o sea, que vienen desde el ligamento, que se insertan, se ven las fibras de Sharpey. Estas lo que harían es ayudar a sostener estas fibras. Es el cemento acelular de fibras extrínsecas. Solo tiene fibras del ligamento periodontal, insertadas en zona de Sharpey, tienen intrínsecas que las traban, pero no tiene células, es un tejido acelular. Después tenemos el otro tejido, ese estaba en la porción coronal y media de la raíz, nada más. No se encuentran las porciones apicales. En las porciones medias y apicales, y en el mayor volumen del cemento, vamos a encontrar este tipo de cemento, que es el celular mixto estratificado. Sí, lo que va a tener es tanto las fibras intrínsecas como este tiene todo, tiene fibras extrínsecas, intrínsecas, y células. Es el metabólico, digamos. Si bien no hay un metabolismo, es el que tendría las células, y es el que se va formando durante toda la vida. Se va formando y va generando un aumento de espesor. Por eso el cemento, cuando uno lo ve, si ve el cemento en la totalidad, sin distinguir qué tipo de cemento es, van a ver que es más fino en la porción coronal y se va haciendo cada vez más grueso en las porciones apicales. Eso sí es importante que lo entiendan. A medida que van siendo hacia apical, la cantidad de cemento es mayor, y eso va formándose durante toda la vida, contribuye a lo que es la erupción pasiva del diente. O sea que el cemento se sigue formando hacia apical, y hacia afuera las porciones más apicales. Bien, este es el cementocito, que se encuentra solamente en los celulares. Ven que queda como una laguna, es muy parecido a lo que sucede con el hueso, la verdad que en su comportamiento es similar. La diferencia con el hueso, el cemento, la principal diferencia es que no tiene irrigación, y no tiene metabolismo de renovación. Se forma una vez y queda formado ahí. Se puede reabsorber y volver a formar, pero no tiene un metabolismo óseo constante como tiene el hueso. O sea que una vez que se formó, queda formado. Este es el otro tipo de cemento, el cuarto tipo de cemento que podemos encontrar, que es el cemento celular de fibras intrínsecas. Este se usa solamente, o sea, lo utiliza el organismo solamente para cubrir áreas contaminadas. Por ejemplo, si una zona se reabsorbió o se contaminó, el primer tejido que se va a formar es un tejido reparativo, es este tejido, que es un tejido que tiene células y que solo tiene fibras intrínsecas. Y es la matriz para que después se forme el mixto, que es el externo. ¿Está claro acá o los mareé un poco con esto? Son por ahí muchos conceptos, esto después lo pueden volver a escuchar. Pero básicamente tienen que entender que hay algunos son solo de inserción, que no tienen células, después viene uno externo que tiene células y fibras, y hay uno que es de reparación, que es cuando hay una lesión, forma otra vez cementos sin fibras conectadas con el ligamento, porque es reparativo, y deja células. Este es el celular de fibras intrínsecas. Esos serían los 4 tipos de cemento descritos. ¿Sí? Hay aún más, pero estos serían los más importantes. Ahí lo que se ve abajo es un área de reabsorción. ¿Sí? Acá se ve una raíz. Esto lo van a ver mucho, no es lo mejor, pero lo van a encontrar a veces cuando hay procesos de ortodoncia muy fuertes. ¿Sí? Cuando hay movimientos ortodóncicos muy fuertes, sobre todo en las porciones apicales, se genera este tipo de reabsorciones que después tiene una reparación. Ese proceso generalmente se detiene ahí y no sigue avanzando, pero van a ver como se ve acá abajo, no sé si lo ven, ¿se ve bien ahí? Acá la flecha, ¿lo ven abajo? Sí. Bien, ven que acá está la dentina y hay como que le faltaron una parte, y hay como una línea. Bueno, ese es el cemento reparativo, que es este cemento. Siempre que haya una reabsorción van a tener este tipo de cemento. ¿Sí? Después se va a formar el ligamento sobre esa zona. Bien. ¿Cómo vienen hasta acá? Bien. Bien, bien. ¿Está Bien, claro? bien. Díganme si se cansan o van diciendo. Hasta acá vimos cemento y Bien. ligamento. Bien, genial. Vamos a ver un poquito de hueso alveolar, que nos interesa tanto por los implantes, el hueso. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con el hueso. El hueso alveolar
vamos a ver que, acá lo había marcado, creo que se marcó, ahí, sería esta porción que queda allá, es la porción del maxilar y la mandíbula que forma los alvéolos dentarios. Se forma con la erupción dentaria y desaparece con la pérdida del diente. Está bueno este concepto, ¿sí? El hueso alveolar existe por el diente. Cuando vos sacás el diente, ese hueso lo perdés, ¿sí? Se pierde naturalmente, porque no tiene ninguna función. El organismo no mantiene tejidos porque sí. Si no tiene ninguna función, ese tejido normalmente se va a reabsorber y se va a perder. Por eso es importante, y es muy importante en la planificación de implantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sacar un diente y vamos a poner un implante. ¿Y qué hueso va a sostener ese implante? Si ese hueso no, si no hay más diente ahí, ¿quién va a sostener ese tejido? Y esto es un tema importante que me gustaría, si lo podemos hablar, yo lo planteo, vamos a ver si lo podemos hablar, que se llama lo que es la preservación alveolar, que es la conservación de esas estructuras que sostienen al diente, que después lo vamos a necesitar para colocar el implante, que es un factor importante. Y esto cambió la forma de hacer extracciones. Los protocolos de exodoncia que se usaban hasta hace poco están quedando en desuso porque no tenían en cuenta este concepto, ¿sí? Pero eso es algo muy importante. Esto es algo que apareció hace unos años, no es tan antiguo. Y o sea que si ustedes leen libros de texto antiguos de lo que son las formas de hacer extracción, hoy eso no se aplica más por estos conceptos nuevos que hay en cuanto a lo que es la fisiología del alveolo, ¿sí? ¿Cuál es la función? Eso lo veremos después, porque eso es cicatrización y reparación. Vamos a ver lo que es lo normal, ¿sí? El hueso alveolar lo que va a hacer es proveer inserción al ligamento periodontal. Es la otra parte de la inserción. Ya vimos el cemento que se une a la dentina y sostiene las fibras de Sharpey para sostener el ligamento. Ahora vamos a ver la otra parte, que están las otras fibras de Sharpey que se insertan en el hueso. Es el otro lado del ligamento. Lo que va a hacer es proveer inserción al ligamento y distribuye y absorbe las fuerzas mastigatorias. Es lo que les decía al principio. El ligamento va a sufrir la tensión, pero esa tensión se va a transmitir hacia el hueso. O sea que el hueso tiene que adecuarse a las necesidades de fuerza que le va a imprimir el ligamento. Si el ligamento va a tener una fuerza de tracción muy elevada, el hueso va a tener que resistir esa fuerza y se va a tener que reforzar y remodelar para adecuarse a esa fuerza. ¿Sí? No es que el hueso se forme, es un tejido ahí inorgánico, como pasa con el diente, que no tiene ninguna modificación. El hueso todo el tiempo se está remodelando y formando porque se tiene que adecuar a las necesidades de fuerza que le aplica el diente a través del ligamento. Es dinámico, no es un tejido duro que queda ahí, es un tejido Yo tengo vivo. una duda. Sí, decime. O sea, las fibras serían los que se encargarían de distribuir las fuerzas, ¿no? Sí, Pero ¿el hueso también distribuye? claro, sí. Es todo un sistema de fuerzas que va distribuyendo las tensiones. Obviamente, cuando vos generás una tensión, esto es una cuestión de física, vos tenés un tejido duro como el diente va a aplicar una fuerza, esa fuerza va a tensionar las fibras. Como son fibras colágenas que no se distienden, esa fuerza la va a transmitir totalmente hacia el hueso. El hueso, a su vez, tiene que tener una resistencia y va a transmitir las fuerzas hacia el resto del hueso y esas fuerzas irán hacia las articulaciones y hacia los músculos. Todo eso es todo un aparato que está diseñado para amortiguar las fuerzas que va a recibir. A veces esas fuerzas son superadas por la capacidad de adaptación y lo que termina pasando es que la pieza se termina luxando, ¿sí? Como puede ser un traumatismo agudo, donde la fuerza que recibe el diente es tan fuerte que lo que termina rompiendo es el ligamento y muchas veces termina rompiendo la tabla ósea. Que eso es cuando se supera la capacidad. Normalmente, como el hueso y los estímulos de fuerza son graduales, le da tiempo tanto al ligamento, que también es dinámico y se va adecuando a las fuerzas, como al hueso alveolar, se va preparando y se va adecuando a la función que requiere. Si ustedes ven una pieza que recibe mucha fuerza, van a ver que alrededor van a tener una cortical ósea, que en una radiografía se ve más esclerótica, o sea que se ve más blanco, porque se adecuó a la fuerza, tiene que ser más resistente para amortiguar. Y el hueso, ahora vamos a ver que tiene un diseño que está hecho también para recibir las fuerzas, ahora lo vamos a ver. Y esto vuelve a suceder en el implante, que también es otro factor importante. El implante, hay un momento donde se forma hueso, pero después también el hueso se remodela y se adecua a la fuerza que recibe ese implante, ¿sí? Que es más directa cuando tenemos el ligamento. Acá está un poco lo que hablábamos recién. No sé si te contesté ahí la pregunta. ¿Quién no sé quién había preguntado? No les veo las caras ahí. No, sí, perfecto. Sí. Genial. Gracias. Bueno, ahí vamos a ver, por ejemplo, acá se ve en una radiografía, les voy a achicar así puedo marcarles. Acá van a ver que ustedes tienen el diente
con su ligamento, que se va a ver en una radiografía como un espacio, ¿sí? Que más o menos son 200 micrones, 250 micrones, ¿sí? Que sería como un cuarto de milímetro, más o menos en tamaño. Ese es el espesor normal que tiene el ligamento, o sea que eso se considera normal. Van a ver que en determinadas situaciones ese espacio se puede aumentar, a veces aumenta de tamaño, ¿sí? Por necesidad, ya lo vamos a ver. Pero lo que van a ver es una zona, en una radiografía van a ver una zona radiopaca, acá, en esta porción, ¿sí? Y una zona radiolúcida, que es la cortical. Perdón, al revés le dije. La zona radiolúcida y la zona radiopaca. La zona de radiopaca es la zona blanca, donde lo que van a ver es un ensanchamiento de la cortical. Van a ver que la cortical en algunos lugares es más gruesa que en otra. Por ejemplo, en este molar es mucho más grueso acá que acá. No sé si lo perciben. Será porque la fuerza masticatoria de esta pieza recibirá más fuerza y el hueso necesitará más resistencia en esta zona. Eso es dinámico, ¿sí? Si ven, uno ve el hueso y parece un tejido duro, que no tiene ninguna modificación, es el tejido más metabólico del cuerpo. Es el que más se mueve todo el tiempo. Lo que pasa es que es un proceso que hasta que uno lo percibe radiográficamente tarda varios meses, porque el tejido mineralizado tarda en formarse. Pero básicamente es eso. Entonces el hueso alveolar lo que va a tener es una cortical, ¿sí? Que va a rodear la superficie del diente, que siempre va a ser más densa, porque es donde recibe la primera fuerza, y después va a tener una zona esponjosa, que es la zona intermedia, que van a ver acá, donde van a ver menos densidad ósea, van a ver algunas trabéculas, ¿sí? Que si lo ven en una imagen como se ve acá, ¿lo ven acá? ¿Ven estas fibras? Este entramado Sí. no es un entramado caprichoso. Toda esa estructura que tiene está diseñada para amortiguar las fuerzas, ¿sí? El hueso siempre va a tener una cortical externa, todos los huesos tienen esa estructura, y una cortical interna, ¿sí? Que es la parte interna de la cortical en realidad, y van a tener una zona que se llama esponjosa, que es la zona donde está la médula ósea, que van a encontrar estas fibras, como esta forma de fibra, que en realidad son mineralizadas, que lo que van a hacer son lo que llaman, eso se llama trabéculas. Esas trabéculas tienen una disposición que la determina la fuerza. Parece que no tuviese orden, pero eso tiene un orden específico que está diseñado y se va adaptando a la fuerza. Si, por ejemplo, esta pieza uno le aplica un movimiento de ortodoncia para allá, esto va a tener una rotación y se va a generar tensión y compresión. Entonces eso se va a ir adaptando a las funciones. Si recibe mucha fuerza, las trabéculas se van a ir orientando tanto en el sentido compresivo como en el sentido de tracción. Entonces lo que hace es como un entramado para que eso quede como suspendido, ¿sí? Pero vamos a ver que acá hay varias estructuras. Vamos a tener la pared externa, que es, la pared que es lo que llama la cortical ósea, que es la porción de acá, la pared interna, que es la cortical alveolar, que es la que está en contacto con el diente, la cortical de la cresta, que es la cortical de acá arriba. Van a ver que acá arriba hay otra cortical, que esta es importante que la veamos, porque es importante en la enfermedad periodontal. Cuando hay una lesión periodontal, en esta zona, y hay un proceso inflamatorio, esta cortical se empieza a esfumar. O sea que ustedes dejan de ver la cortical. Parece que no hubiese cortical. Siempre que ustedes vean que en la superficie exterior no hay cortical, ahí hay algo que no es lo habitual. Todo el hueso siempre tiene que estar rodeado de corticales. Eso es algo muy importante. Hay dos situaciones nada más en las cuales la cortical externa desaparece, que es en un proceso de reabsorción, donde esa cortical desaparece pues está perdiendo hueso, o en un proceso de formación. Cuando está formándose hueso, van a ver que en ese momento no hay cortical. Cuando termina y se detiene la formación, ahí se forma la cortical. Esto es importante en la curación de las heridas periodontales. Si nosotros acá tuviésemos un defecto periodontal, vamos a ver que mientras ese defecto está activo, no va a haber cortical. Cuando eso se cronifica y se detiene, o cuando está en un proceso de curación, vamos a ver que eso se va a ir formando hasta un punto donde se forma la cortical. Cuando se formó la cortical, quiere decir que ahí se estabilizó, ¿sí? No quiere decir que después no pueda haber un nuevo proceso y se pueda volver a reabsorber. Pero el organismo siempre, el hueso va a tener siempre una cortical externa, que es mineralizada. Nunca van a tener esponjoso a la superficie, siempre van a estar rodeados de corticales, ¿sí? Y después tenemos el intercortical, que es el hueso que está entre una cortical y la otra cortical, que es el hueso esponjoso. ¿Está bien? O sea, nosotros tenemos un hueso cortical y un hueso esponjoso, ¿sí? Serían los dos tipos de huesos. Las corticales siempre son externas y el esponjoso siempre es interno. En el diente, lo que sucede es que como las raíces están metidas dentro del hueso, se va a formar una cortical alrededor de cada raíz del diente. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo saco el diente con esas corticales? ¿Qué piensan que va a pasar? Desaparecen.
Van a desaparecen. reabsorberse. Van a desaparecer porque ya no tiene ninguna función. Ese hueso ya no recibe fuerzas masticatorias ahí, y ese hueso cortical se va a ir reabsorbiendo, se va a formar una nueva cortical arriba y va a quedar cerrado. Y lo que van a ver es un reborde cicatrizado cerrado, ¿sí? Ahora vamos a ver bien eso. Así es como se ve, el hueso esponjoso. Acá le puse unas imágenes que están muy lindas, que se ve bien la distribución de las trabéculas. Ven que en realidad son como unas láminas, pasa que uno siempre lo ve en un corte, que se van adecuando a las necesidades óseas. Después tenemos la cortical, que es esta cortical ósea grande, que es una cortical que es esqueletal, que en realidad no tiene nada que ver con el diente. Eso es el hueso que se llama basal, que es el hueso que corresponde al maxilar. Es un hueso como el mismo hueso que podemos llegar a encontrar en un hueso largo. Son corticales con un hueso medular en el medio. En el diente sucede que en la porción del diente tenemos otro tipo de hueso. Tenemos dos tipos de hueso más. Bien. Vamos a ver que tenemos. Les voy a nombrar. Me interesa que conozcan estos tres tipos de huesos. Nosotros tenemos el hueso basal, que es el hueso que es propiamente del maxilar, o del hueso, maxilar superior e inferior, que sería, acá en esta imagen, sería este hueso que está acá abajo. Después tenemos el hueso alveolar, que es el hueso que sostiene toda la canastilla alveolar, ¿sí? Es el que sostiene el diente. Y después hay un hueso más, que es el hueso que está en contacto con el ligamento periodontal, que ese se llama hueso fasciculado. Son tres huesos completamente distintos, con orígenes distintos y con funciones distintas, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Vimos recién lo que es el hueso cortical y el hueso esponjoso y el interradicular. Ahora vamos a ver el otro hueso, que es el hueso fasciculado, que se llama en inglés bundle bone, que lo van a ver mucho como bundle bone, que es el hueso que está en contacto, es la porción del hueso alveolar que tiene fibras del ligamento incluidas, ¿sí? Es un hueso finito, que mide más o menos medio milímetro, que es esta porción que se ve acá, en la imagen, con una línea, ahí, ¿lo ven? Ah, estaba marcado, pero tiene una animación, no me acordaba. Sería esa porción, ¿sí? La porción que está entre la línea amarilla y el ligamento periodontal. Ese hueso no es el mismo hueso que el hueso que está hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque ese hueso se formó embriológicamente con el ligamento periodontal y depende nutricionalmente del ligamento. Por eso cuando nosotros retiramos el diente y se rompe el ligamento y se pierde la irrigación del ligamento periodontal, se pierde la irrigación de ese hueso. Y ese hueso se reabsorbe, invariablemente. Puede ser que se conserve el otro hueso, que es el hueso alveolar, que es el que tratamos de mantener para los implantes, que es el hueso que nos va a mantener el volumen, ¿sí? Para que no se colapse todo, lo tenemos. Si se fijan bien en el detalle, van a ver que acá, ¿qué es esto que hay acá? Que alguien dijo hoy. La estructura ósea. Ostiones. Los ostiones, ¿sí? ¿Ven ostiones acá? No tienen. Tienen osteoblastos, tienen todo el metabolismo óseo, pero el comportamiento es distinto, porque este tiene fibras, vienen del ligamento, ¿sí? Es completamente distinto. Se remodela también, y se reabsorbe y se nueva forma, pero es distinta, histológicamente son huesos distintos, ¿sí? Bien. Es importante que lo sepan, van a ver lo importante que es después en la parte de implantología. Bien, el hueso alveolar, esta es la parte más aburrida, traten de recordarlo así, pero es básicamente lo que tiene es lo mismo, una matriz orgánica, una matriz inorgánica y células, o sea, células y matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular vamos a tener que hay una porción orgánica y una porción inorgánica. La parte inorgánica del hueso alveolar representa el 60% de su composición. Acuérdense que el cemento representa el 65%. O sea que el hueso es menos mineral que el cemento, ¿sí? Igual es un tejido que es rígido, es un tejido que se considera duro, porque tiene un componente mineral muy alto. El resto de la parte orgánica está compuesto en un 90% por fibras colágenas tipo 1. O sea, es parecido al ligamento en eso. Son fibras inextensibles que van a estar distribuidas con la disposición que tengan o los ostiones o las trabéculas en la parte medular, ¿sí? Se llama huesos laminares. Y después va a tener proteínas no colágenas como osteonectina, osteocalcina, bueno, todas las estructuras y las proteínas morfogenéticas. Son un montón de proteínas que están ahí, pero representan un porcentaje bajo, pero no por eso son menos importantes. Son las proteínas que mantienen el metabolismo del hueso. Y después tenemos las otras tres células, que es el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. El osteocito es la célula de mantenimiento, es la célula más madura que tiene el hueso,
lo que hace es mantiene la estructura en cuanto a señales y maneja el metabolismo del hueso. El osteoblasto es el que forma el hueso. De hecho, el osteocito en realidad es un osteoblasto que quedó incluido. O sea, el osteocito antes de ser osteocito fue un osteoblasto, ¿sí? Que quedó incluido. El osteoclasto es otra historia, viene de otro lado, lo que les comentaba, viene de la sangre, viene de los monocitos. El monocito ingresa al tejido, se transforma en macrófago y se transforma en osteoclasto, ¿sí? O sea, no tiene el linaje de esa célula viene de otro lado. Acá está un poco el origen de estas células. Esto es importante, esto es muy importante en lo que es regeneración ósea. ¿Sí? Después van a ver que es muy importante cuando hagan una regeneración ósea, cuando hacen elevación de seno, cuando colocan implantes, cuando hacen regeneración periodontal, todo lo que es la parte avanzada de la periodoncia requiere entender por lo menos lo básico de esto, que tenemos estas tres células. Hay alguien que tiene el audio ahí que hace mucho ruido, no sé qué. Bueno, entonces tenemos el osteocito, el osteoblasto, que esto lo que explica es de dónde proviene cada una de las células, ¿sí? El osteoblasto proviene de una célula que se llama osteoprogenitora. Las células osteoprogenitoras son células que se pueden diferenciar hacia otra célula madura, son células inmaduras. Estas células van a estar en distintos lugares. Pueden estar directamente en la médula ósea o pueden estar en otro tejido. Esto es algo que no sé si sabían, pero por ejemplo, ustedes pueden formar hueso dentro de otro tejido, porque las células que se pueden diferenciar osteoblastos se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo. En cualquier lugar que haya irrigación sanguínea pueden formar hueso. No sé si sabían esto. Hoy tenemos el conocimiento y los elementos, como puede ser las proteínas morfogenética ósea, que es una enzima que lo que hace es un factor de crecimiento que lo que hace es estimula a células inmaduras a diferenciarse osteoblastos, aunque no estén dentro del hueso. Esto es algo importante y es muy interesante. Nosotros en Peri utilizamos este tipo de tecnología o de conocimientos para lo que es la regeneración periodontal. Nosotros podemos inducir a un tejido que no es hueso a formarse a hueso. Y es muy interesante este concepto. Después es un poco más avanzado, pero quiero que sepan que eso se puede hacer, ¿sí? O sea, hay células que se van a diferenciar osteoblastos, que puede estar mismo ahí adentro, puede estar en el ligamento, puede estar en el hueso, pero también puede estar en otros lados, y se diferencian osteoblastos. El osteoblasto puede quedar inactivo y quedar ahí durante un tiempo hasta que un estímulo, que puede ser un estímulo mecánico, va a hacer que eso se transforme en osteoblasto. El que determina quién se va a formar y en dónde va a formar hueso y dónde se va a reabsorber, ¿qué célula es? ¿Quién es el que dirige todo esto? Todo este proceso de formación y reabsorción. ¿Quién creen que es de estas tres células que hay acá? ¿Qué decía la diapositiva anterior? ¿El osteocito? El osteocito, ¿sí? Una de las funciones principales, por eso el organismo lo mantiene ahí y lo deja incluido, yo acá les puse, mantenimiento y metabolismo, ¿sí? El osteocito queda incluido y queda conectado con el resto de las células que están alrededor. Y tiene una percepción mecánica de las fuerzas, y es el que dice, si hay compresión, reabsorbo para allá y formo para allá. Es el que percibe y el que regula el metabolismo, y es el que responde ante distintos estímulos. No solo estímulos mecánicos del hueso, sino estímulos metabólicos del resto del cuerpo. Piensen que el hueso es el mayor reservorio de calcio y fósforo del organismo. Si por alguna necesidad el organismo necesita mayor cantidad de calcio, lo que va a hacer es metabólicamente, mediante hormonas, va a estimular y va a mandar señales químicas al osteocito de distintas partes del cuerpo para que liberen en sangre y mantengan la calcemia. Y eso es algo importante. El que decide eso y el que determina cuánto se reabsorbe y se forma es el osteocito mediante estímulos, ¿no? Por supuesto. Estímulos mecánicos o estímulos químicos, ¿sí? El osteoclasto no tiene nada que ver. El osteoclasto lo llama el osteocito cuando lo necesita y viene de la sangre. O sea, viene del monocito. Por eso ahí dice que el precursor es hematopoyético, o sea, que viene de la sangre, ¿sí? Es una célula que su origen, su linaje no tiene nada que ver con el osteoblasto y el osteocito. Son células completamente distintas. El osteocito viene del macrófago y se mete en el cuerpo, ¿sí? Esto sería el proceso de reabsorción ósea. Ya terminamos con esto. Aguanten un poquito, yo sé que se cansan, pero ya terminamos. Lo que van a ver esto es lo que se llama unidad multicelular ósea, que es el proceso por el cual el hueso se reabsorbe y se forma constantemente. No hay áreas del hueso donde no suceda este proceso. El hueso se forma y se reabsorbe en todo el tiempo, en todos los seres humanos, en todas las edades. No es que una persona mayor no tiene remodelación ósea. No podemos vivir sin la remodelación, ¿sí? Habrá alguno que tenga a mayor velocidad o menor, o en alguno puede estar demorado el proceso de reabsorción,
pero en todos los seres humanos este sistema tiene que funcionar, porque si no el organismo no funciona. Donde nosotros vamos a tener un frente de reabsorción, donde están los osteoclastos por delante reabsorbiendo, y por detrás de los osteoclastos viene el frente de formación. Es como obreros que van rompiendo adelante y formando por detrás. Todo eso va acompañado de un vaso sanguíneo y de una vena, que lo que va permitiendo, acá no hay nervios, dentro del tejido óseo saben que no hay tejido nervioso, no sé si sabían, el hueso es un tejido que no tiene sensibilidad nerviosa, no podría tenerlo porque los nervios se forman con la formación del tejido y después no se vuelven a formar, en cambio el hueso todo el tiempo se está remodelando, no podría tener formación nerviosa ahí adentro, o sea que lo que tiene es irrigación sanguínea, reabsorción, formación, y una remodelación constante, nunca se detiene. Es un frente, se va formando y se va adecuando a las necesidades que le vaya demandando las fuerzas masticatorias o las fuerzas que va recibiendo por distintas funciones. Entonces van a tener un frente de reabsorción y un frente de formación, donde acá van a estar los osteoblastos, y a medida que esa formación de osteoblastos va avanzando, van quedando incluidos dentro de la matriz los osteocitos. ¿Sí? El osteocito va a quedar incluido, como se ve acá, es el osteocito, va a tener proyecciones y los canales y las lagunas que van a conectar un osteocito con otro osteocito y los van a mantener todos conectados. ¿Sí? Y ese es el que va a mantener el metabolismo. Si por alguna situación ese osteocito recibe la orden o recibe la indicación de reabsorber, va a liberar sustancias, va a llamar a osteoclastos y va a empezar a reabsorber. Y ese tejido se va a eliminar y se va a volver a formar un nuevo tejido, en una disposición distinta. ¿Está claro esto, no? Sí. Miren lo importante que es el hueso en lo que es la formación y el mantenimiento de las fuerzas, que estaba muy bien la pregunta que me hiciste, de cómo disipa las fuerzas. Bueno, este es el mecanismo por el cual el hueso tiene que ir constantemente adecuándose a las nuevas situaciones que van sucediendo. ¿Sí? Es constante. Bien. Este proceso que sucede dentro del hueso es lo que se llama, esto es importante que lo entiendan así como concepto, se llama remodelado óseo. ¿Sí? El remodelado es el proceso que sucede dentro del hueso, que es esta reabsorción y neoformación constante que sucede dentro del organismo. Se llama remodelado. Después hay otro concepto que se llama modelado. El modelado óseo es un concepto distinto y tiene que ver con la arquitectura que va a adquirir el hueso a nivel macro, digamos, a nivel más grande. Es la forma que va a tener ese hueso, externamente. Para que haya modelado óseo tiene que haber una ruptura o una modificación de las corticales externas, ¿sí? No tiene nada que ver con el remodelado es interno. Entonces, el modelado es qué forma va a adquirir el hueso. El modelado óseo sucede cuando uno hace una exodoncia. Yo ahí le dejé la imagen, ¿sí? De un diente. Esto es una clasificación que hay, que esto es para implantes, pero es una clasificación de cómo se va a dar remodelando el hueso, o modelando, perdón, el modelado óseo. Siempre que hablamos de modelado, hablamos de arquitectura externa. ¿Sí? Vamos a ver, si uno saca el diente, va a suceder lo que hablamos recién, se pierde la irrigación, el hueso fasciculado se va a perder, y después esa zona no recibe ningún estímulo y no hay nada que lo contenga, ese hueso se va a ir reabsorbiendo. Primero perdemos el hueso fasciculado, después perdemos el hueso alveolar, y finalmente terminamos quedando en el hueso basal. ¿Sí? Esto que ven acá es hueso fasciculado con cortical alveolar, con proceso alveolar. Acá solamente queda el proceso alveolar, y ese proceso alveolar con el tiempo se va reabsorbiendo porque no hay ninguna necesidad de que exista, el cuerpo lo va, en su modelado normal y remodelado, lo va reabsorbiendo, y finalmente lo que queda es el hueso basal. El hueso basal, finalmente, ahí es donde se detiene la formación, porque ese hueso sí tiene una función, que es una función esqueletal. Ustedes van a ver personas mayores que tienen como reducida la dimensión vertical y la mandíbula muy chiquitita y muy finita, pero sigue estando, no desaparece la mandíbula. La mandíbula sigue estando. Lo que se conserva de ese hueso es lo que se llama hueso basal, que es el hueso que le da estructura a la arquitectura esqueletal nuestra. Toda nuestra estructura esquelética está formada por ese tipo de hueso, ese hueso esqueletal. Ese lo vamos a mantener siempre. Lo que vamos a perder es primero el hueso fasciculado, pues el proceso alveolar, y finalmente nos va a quedar el hueso basal. Este proceso lleva meses, incluso años. ¿Sí? Después veremos qué tiempos lleva cada cosa y qué importancia tiene. Hoy sabemos muy bien todo este proceso, lo entendemos bastante bien, y hay determinados mecanismos para evitar que ese proceso se pierda. ¿Sí? Hay varias, pero eso lo veremos más adelante. Así que bueno, eso sería modelado y remodelado. Así que bueno, ¿dudas? ¿Les queda alguna duda de algo? ¿Les pareció bien? ¿Les gustó? Todo bueno.
¿Les quedó más claro el concepto? Vieron que son dos conceptos que por ahí, si uno los ve en forma aislada, no tienen ningún sentido que se los explique. Yo le puedo decir que el hueso fasciculado es tal, pero si ustedes entienden que ese hueso se va a perder en la reabsorción y esa reabsorción la tenés que tratar de controlar para tratar de mantener el hueso para hacer implantes, tiene otro sentido, ¿no? Que si yo directamente les explico lo que es cada cosa. ¿Sí? Igual, más o menos acá está resumido lo principal, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda.